Me dice cuando estén viendo una pantalla blanca, sería una pizarra. Está bien, profesor. Bueno, muchas gracias. Sí, elegimos cloro, podría haber sido flúor para decir que está un poco más o menos electrones, digamos. Pero, no sé, ¿les parece? Vamos con flúor y después cloro lo dejamos propuesto. ¿Les parece? Entonces, lo que tenemos que hacer en este ejercicio es poder darle identidad con los números cuánticos, con los 4 números cuánticos, a cada electrón del átomo de flúor. Entonces, lo primero que hay que hacer para resolver este ejercicio es ir a la tabla periódica y ubicar al elemento flúor y ver el número atómico. ¿Por qué tenemos que ir a buscar el número atómico de flúor? ¿Alguien me puede explicar por qué deberíamos ir a buscar el número atómico de flúor? Porque va a ser la cantidad de electrones que tenemos. Perfecto. Entonces, flúor, vamos a la tabla periódica, vemos que el número atómico es ¿Tienen tabla periódica a mano? Sería. 19, Perdón. ahí, bien, a ver, ¿cuántos series? 9. 9. Es decir, 19, 18.99, una cosa así, es el número másico, ¿no?, de flúor. Pero, digamos, el número atómico, que nos dice cuántos protones tiene en el núcleo flúor, nos dice que es 9. Entonces, eso, como decíamos recién, como es un átomo neutro, que no tiene una carga resultante, la carga resultante es 0, quiere decir que tiene 9 electrones. Bien. Entonces, el desafío nuestro es poder darle una identidad con los 4 números cuánticos a cada uno de esos electrones. Entonces yo voy a escribirlos acá, los electrones, voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Estos serían los 9, lo voy a poner como una tabla para que sea más fácil de visualizar. Vamos a poner en 9 filas, que serían los 9 electrones de flúor, y vamos a hacer 4 columnas, digamos, una columna dedicada a cada número cuántico. Vamos a poner una columna que se llame N, perdón, se me fue acá la N, voy para atrás. Esta es una nueva pizarra que encontré, Daniel, estoy probándola. N. ¿Cómo se llama N? ¿Se recuerdan cómo era el nombre del número cuántico N? Principal. ¿No es el principal? Bien. Número cuántico principal. Bien. ¿Qué otro número cuántico tenemos que encontrar o describir para cada electrón? El número cuántico L. ¿Ese se recuerdan cómo se llama? Azimutal. Bien. Creo que lo dije bien. O también secundario. Para tener las dos denominaciones. ¿Qué otro número cuántico tenemos que describir? Yo le voy a poner... Magnético. Muy bien. Cuántico. Bueno, hasta acá tenemos 3 números cuánticos. Yo le hago una pregunta que por ahí es más teórica esta pregunta. Estos 3 números cuánticos, ¿qué describen? El principal
el tamaño y energía, el secundario la forma, el magnético la orientación y el spin, al spin no lo pusieron. No lo pusimos. ¿Por qué no lo puse el spin? Porque quería preguntarles por estos tres primeros, porque estos tres números cuánticos son la solución a qué ecuación, de qué científico. A la de Schrödinger, así se dice. Bien, de Rödinger, sí, que se escribe Schrödinger y se pronuncia Rödinger, perfecto. Entonces, estos tres números cuánticos nos van a ubicar y nos van a dar una solución a esa ecuación, una solución probabilística para encontrar o tener la mayor probabilidad de encontrar estos electrones rodeando al núcleo, ¿no? Así que ya vamos a ver un poquito más adelante qué describe cada uno, pero hasta acá, hasta estos tres números cuánticos, son los números cuánticos que devienen de la solución de esa ecuación. Bien. Y después apareció el cuarto número cuántico. Vamos a ponerlo por acá. MS, o que ya recién me lo dijeron, a ver si me fue. Ahí está, MS. O número de spin. Bien. Para poder describir, digamos, los números cuánticos N, L, ML y MS, tenemos que entender un poco más de teoría acá, digamos. El número cuántico principal, como bien lo dijo una compañera, describe, digamos, el tamaño del orbital. El orbital entendido como una región en el espacio en donde tenemos alta probabilidad de encontrar el electrón. Eso describe el orbital. Entonces, describe el tamaño. ¿Y qué números posibles podemos tener para número cuántico principal? ¿Cuáles serían las soluciones o los números que podríamos encontrar para este número cuántico principal? Infinito. Perdón, yo no escuché bien. De 1 hasta infinito. Bueno, está bien, de 1, pero digamos que no es hasta infinito, digamos. Está bien, son números enteros naturales, está muy bien, porque estamos hablando de números que son enteros y naturales, o sea que parten del 1 para adelante, digamos, pero físicamente y químicamente, ¿hasta qué valores podríamos encontrar mirando la naturaleza y la tabla periódica, digamos, hasta qué número podríamos tener? ¿Hasta el 7? Hasta el 8. Hasta el 7. Hasta el 8 también. Más se están encontrando algunos elementos con 8 que tienen muchos electrones. Pero hasta el 7 es lo más común que está en la tabla periódica y nosotros en el curso no vamos a pasar más de 4 o 5, digamos. Vamos a estar trabajando ahí entre 1, 2, 3 y 4, digamos. Eso va a ser los tamaños de átomos que vamos a estar trabajando en el curso y son los que más comunes que participan en reacciones químicas. Pero está muy bien. Entonces, el número cuántico principal habla del tamaño del orbital y habla de, números que van a ser enteros y positivos, ¿no? Y ya sabemos que máximo 7 u 8 vamos a tener. Esto que está acá, que yo puse en la presentación hasta el 9, esto era, recuerden que era el número de electrones de flúor, no era el número cuántico N. Por eso se confundieron. Bien, entonces, cuando nosotros describamos acá cada uno de estos electrones, cuando nos toque el momento de colocar el número cuántico principal, vamos a saber que van a ser números enteros naturales, ¿eh? O sea que del 1 para adelante. Y dijimos que puede ser hasta el 7. Bien, cuando vamos al número cuántico secundario o azimutal, volviendo a la teoría, ¿no? ¿Qué nos describe, digamos, ese
ese número, digamos? Nos describe la forma. Bien. ¿Y qué valores puede tomar, digamos? Valores numéricos, ¿no? N menos 1. Exacto. O sea que este número L, que es el número secundario, está relacionado con el número cuántico principal. O sea, toma valores, pero que son valores de 0, números, digamos, enteros, de 0 para adelante, pero siempre tienen que ser menores que n. Menores que n. O sea que si n, supónganse que estamos con un nivel de energía, un tamaño de orbital, supónganse que es 3, n tiene 3, L podría tomar los valores de 0, 1 y 2, digamos, porque tiene que ser siempre menor que n. Entonces los valores de L que vamos a obtener siempre van a ser valores desde 0 hasta n menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y como ustedes bien decían, yo voy a anotar acá, me voy a ir un poquito así. Un segundito. Vamos a hacer una ayuda a memoria acá para tenerla disponible, para que nos quede. Entonces, vamos a escribir algunos tips. N, entonces, habla del tamaño y energía también, ¿no? Sí. Dijimos que puede tomar valores 1, 2, 3, más comunes 7 y hasta podría ser alguno 8. Dijimos que habla de la forma del orbital y el nivel subenergético también. Nivel subenergético. Y dijimos que puede tomar valores. Que me corrige el acento. Qué bueno. Entonces puede tomar valores de menores a n siempre, ¿no? Dijimos menores a n. Entonces, los valores que puede tomar podría ser 0 para n igual a 1. ¿No? Ahora, cuando n es igual a 2, puede tomar valores de 0 y 1, por ejemplo, entonces aparece el 1. Para n igual a 3, podría tomar valores de 0, 1 y 2. Para n igual a 3, ¿no? Para n igual a 4 sería 0, 1, 2 y 3, ¿no? Y así siguen. 4, ¿no? Son valores. Y, digamos, a cada uno de estos números se lo identifica con una letra. Y esa letra nos habla de la forma del orbital. ¿Se recuerdan qué letra era para 0, qué letra para 1, qué letra para 2 y para 3? Hasta ahí vamos a llegar. Para 1 y 2 no es la letra S. Cada uno tiene una letra. 0 tiene una letra, 1 tiene una letra, 2 tiene una letra y 3 tiene una letra. A ver si con eso ayudo o no. Para 0 era S, para 1 P, para 2 D y para 3 F. Perfecto. O sea que acá ya estamos identificándolo con una letra. ¿Y qué forma tienen? Vamos a ir hasta la P, digamos, porque estos son formas un poco más difíciles que está en la teoría, pero bueno, vamos con estos dos. ¿Qué forma tiene el orbital S y qué forma tiene el orbital P? El S son como círculos. ¿Cómo no? Son círculos. Y el P son dos lóbulos. Bien. El S está bien describirlo como círculo porque es como lo vemos en el libro, digamos. Cuando nosotros vemos en el libro muchas veces lo vemos como un círculo. Pero en la realidad de 3 dimensiones, ¿cómo se vería ese orbital? ¿Como un círculo o como una esfera? Como una esfera. Como una Perdón. esfera, exactamente. No, está bien.
Es un poco por ahí, por la representación en la hoja que es plana, digamos, pero en la realidad sería el orbital S, sería como una esfera. Ahora, esa esfera, ¿qué tamaño tendrá en el caso de en un nivel 7? ¿Será un tamaño igual o mayor que en el nivel 1, esa esfera? El tamaño se va haciendo más grande cada vez que avanza el número de n. Perfecto, exactamente. Entonces el tamaño, de acuerdo a la forma que tenga el orbital, nos va a decir cuán grande es. Bien, exacto. ¿Y el orbital P? ¿Cómo sería la forma de un orbital P? Eran dos lóbulos de cada Exacto, lado así del núcleo. exacto. Serían dos lóbulos, si uno lo puede representar en 3D, serían como dos gotas de agua enfrentadas, digamos, por el vértice, digamos, una cosa así. Disculpen que, a ver si lo puedo copiar y traer acá, por ahí me ayuda la tecnología, esperen, porque no lo voy a poder dibujar, estoy seguro. Un segundito. A ver si me deja copiar. Creo que no me deja copiar. No. Disculpen, no me deja copiar, pero bueno, en la teoría está bien dibujado y imagínenselo como eso, como dos gotas. Una pena que no lo pueda traer, a no ser que comparta otra página. Ustedes me dicen si ven unos gráficos de unos orbitales, si se ven en la pantalla. Se ve, profe. Bien, muchas gracias. Este sería, en este caso, no sé si ustedes ven mi cursor, que es una cruz que se está mostrando en la pantalla. No sé si lo ven. Porque yo a lo mejor estoy viendo el cursor y ustedes no ven. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto, bueno, gracias. Entonces, el orbital P sería como un lóbulo, acá estamos, es similar, a ver, capaz que me pasé de página, no, está bien. Es, digamos, justo estoy viendo un DX acá, pero digamos, si no vemos estos dos, sería una sola hélice, digamos, esta sería una X, estamos viendo una sola hélice, ese sería el orbital P. ¿Mm? Bien. Bueno, hasta acá alguna duda. Número cuántico principal, sabemos que puede tomar valores enteros, naturales, del 1 hasta el 8, en la realidad lo que podemos tener en la tabla periódica. El nivel número cuántico azimutal o secundario, que nos habla de la forma, ya vimos que pueden existir esféricos como el S o lobulares como el P. El D y el F son un poco más difíciles de describir, pero también tienen una forma. ¿Qué nos dice esa forma? Nos dice en el lugar en el espacio en donde hay más probabilidades de encontrar los electrones, por eso tienen distintas formas. Esa sería un poco la explicación, digamos, de la teoría. Nos está diciendo este electrón, un electrón determinado, se va a encontrar en una región en el espacio alrededor del núcleo, que puede ser esférica, de cierto tamaño, de acuerdo al número cuántico principal, o puede ser globular, como en el caso del P, y también de distintos tamaños de acuerdo al número cuántico principal. Bien, número magnético. Nos hablaba de la orientación del orbital. Entonces acá vamos a poner, habla de la orientación del orbital. ¿Y qué valores dijimos que podía tomar? Bueno, también dijimos que este número cuántico magnético, para definir qué números puede tomar, siempre se fija del número cuántico anterior, del L, se fija del número cuántico secundario. Y puede tomar los valores de, a ver, me dicen, soy todo oídos, o me dicen no sé, y vamos entre todos. No me acuerdo.
Creo que Bueno, era de menos L a más L, algo así. exactamente. Es de menos L, vamos a poner menos L, pasando por 0 y llegando hasta más L. ¿Qué significa esto? Supónganse que L es 2. Supongamos que estamos en el subnivel energético, es un orbital que tiene forma de orbital D, entonces L es 2. Ahí cuando vamos a ver el número cuántico magnético, L podría tomar, ¿qué número? Si estamos en L igual a 2. De menos 2 a más 2. Claro, sería menos 2. ¿Qué otro más podría tomar? Menos 1. Menos 1, bien. Vamos por el 0, 0 también lo puede tomar, 1 y 2. Entonces, para el orbital, el suborbital, digamos, D, que es número cuántico 2, podemos tener estos números cuánticos magnéticos. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos serían todo el juego de números cuánticos que nos describen la región en el espacio en la cual Rödinger encontró una solución para entender dónde es más probable encontrar un electrón de acuerdo al nivel energético de ese electrón. Entonces nos dice, mira, lo podés encontrar en distintos niveles energéticos, que te lo va a dar el número cuántico principal, pero dentro de ese nivel energético tenés que tener en cuenta que hay subniveles, y estos subniveles pueden tener distintas formas, digamos, en un distinto volumen en donde encontrar ese electrón, y eso va a depender de este número. Pero este número depende de qué nivel de energía estamos hablando. Si estamos en el nivel 1, 2, 3, 7, 8. En la medida que vamos aumentando el nivel principal, el nivel energético principal, van apareciendo más subniveles. Fíjense que para el nivel 1, número cuántico principal 1, como el número secundario solo puede tomar un solo valor, el valor de 0, porque, digamos, la regla que tenemos que guiarnos es que el número cuántico L o número cuántico secundario es siempre menor que n. Entonces, la única, digamos, posibilidad para resolver eso es que tenga el subnivel 0, que eso es una, digamos, una forma de orbital esférico, como decíamos, S. Entonces, para el nivel 1, lo único que podemos obtener es una esfera, S. Bien, y para ese caso, digamos, qué orientación tendrá ese orbital S? ¿Qué orientación? Bueno, lo vamos a resolver con el número cuántico magnético. Para S, ¿qué número cuántico magnético podemos obtener? Y dijimos que tenía que ser desde menos L hasta más L pasando por 0. Bueno, en este caso, como S es 0, la única posibilidad es el 0 acá nada más. O sea, lo único que podemos obtener es el número cuántico magnético 0. Y fíjense que hace sentido. ¿Por qué hace sentido? ¿Por qué vamos a tener una única posibilidad de orientación y no más? Porque ¿cómo era la forma de este orbital S? ¿Cómo era? En el espacio. ¿Qué forma tenía? Esférica. Esférica. Entonces, ¿una esfera le podemos dar una orientación? No. No. Entonces, tiene una única orientación que es la esfera, digamos, y no podemos distinguir otras. Entonces hace sentido. En cambio, fíjense, cuando ya pasamos al el número cuántico secundario 1, digamos que sería el orbital P, que dijimos que es lobular, y cuando veíamos la forma de los lobulares, no sé por qué pusimos el D, no pusimos el P en la teoría. Bueno.
Este es el D, que son 5 tipos de orientaciones, pero qué pena. Y sería tan fácil dibujarlo, pero no me animo a dibujarlo. A ver si lo dibujo y después lo borro, cualquier cosa. El P, fíjense que el P, ¿qué números puede obtener en el número cuántico magnético? Si L es igual a 1, pues puede ser -1, 0 y 1. Voy a escribirlo acá. -1, después lo borro, ¿no? 0, y vamos a poner +1 para distinguirlo bien. Esas flechitas se van, poner puntito y +1. Y dijimos que esto iba a ser como lóbulos. Entonces vamos a dibujar estos orbitales. Tenemos un lóbulo. Disculpen, esto imagínense que es un cuerpo volumétrico, digamos, esto está dibujado en el plano, pero tiene una forma volumétrica, ocupa un volumen. Este sería un orbital, el otro orbital, y este tiene una orientación, por eso acá vemos que la orientación en este caso sería en el eje de las X, por ejemplo. Tenemos otro orbital que estaría en el eje de las X, este de las Y, este de las X, y un tercer orbital que lo vamos a dibujar como saliendo de la hoja. Este estaría en esta dirección, esta en esta dirección, y acá permítanme dibujarlo inclinado, pero en realidad está saliendo de la hoja, y deberían tener toda la misma forma, ¿no? Y está pasando por atrás de la hoja. Entonces acá sí, ya salimos de la esfera que teníamos en el S. La esfera es simplemente una cosa esférica que no tiene ninguna orientación, pero acá sí podemos encontrar distintas orientaciones. Y en la medida que vayamos avanzando, en el D y en el F, vamos a tener muchas más orientaciones. Por eso es importante describir el electrón en qué orientación o en qué orbital se encuentra dentro de un subnivel energético. En el caso del P, por convención se establece que uno se llama PX, otro se llama PI y otro PZ, digamos. De alguna forma se los diferencia para saber en qué orbital estamos. Hasta acá vamos bien, se perdieron, ¿cómo estamos? Voy a ir borrando para poder completar después la tabla. Yo creo, Carlos, por ahí que cada uno podría ir en una hoja, ¿sí?, haciendo la configuración en una escala, digamos, en una tablita, ¿sí?, Bien. para no perderse, ¿no? O sea, esa escala de energía, ¿no?, donde abajo está el 1S, después está el 2S, el 2P, bueno, ir completando, ¿sí? Bien. Hacen los casilleritos y van poniendo los electrones para después convertirlo en esto que está haciendo Carlos, que es el número cuántico o el juego de 4 números cuánticos específicos y únicos para cada electrón. Exacto. Que si quieren lo vamos haciendo juntos, digamos, esa parte, si alguno se pierde en hacer la tablita, pero todavía no estamos resolviendo esto, ¿no? Estamos haciendo una introducción para que tengamos toda la misma información para poder hacer el ejercicio. Hasta acá todavía no resolvimos el ejercicio y ni hablamos de la configuración del flúor todavía. Estamos tranquilos hasta ahora. Simplemente para que nos quede acá ya descrito el número de spin, qué valores puede obtener y de qué habla el número de spin primero, de qué habla y después vamos a los valores. ¿Qué nos dice el número de spin? Hasta acá estos tres, como dijimos, nos hablan de la forma, el tamaño, la orientación y nos resolvían la ecuación de Rödinger. Hasta ahí estamos bien. Pero existe un cuarto. ¿Qué me habla este cuarto número cuántico? ¿De qué me está hablando? De la rotación sobre sí mismo. Exactamente, del sentido en el que está girando el electrón, que puede ser horario o antihorario, tiene una u otra rotación. Entonces vamos a ponerlo como la rotación, como dijiste, rotación
del electrón sería sobre su propio eje, vamos a ponerlo así, sobre su propio eje. ¿Y qué valores puede tener? Por convención es hacia un sentido o hacia el otro, y por convención es, ¿recuerdan? Menos un medio y más un medio. Bien, menos un medio o más un medio. Perfecto. Bien. Vamos a proceder, como dice Daniel, ya conociendo lo que tenemos que buscar, que sería describir el número, los 4 números cuánticos para cada electrón. Lo que vamos a hacer ahora es escribir la configuración electrónica del flúor para entender, digamos, cómo, cuántos, digamos, niveles energéticos principales están asociados, cuántos subniveles energéticos tenemos en el flúor que tiene 9 electrones. ¿eh? Así que vamos a abrir un poquito acá, voy a ver si puedo moverme un poco para abajo, y después volvemos a la tabla. Entonces, flúor, escribirlo acá, flúor. ¿Me pueden ayudar con la configuración electrónica? Sí, recuerdan que eran 9 electrones, ¿no? Entonces, flúor parte del nivel 1. No sé si están ya con esto duchos para hacerlo o quieren que escribamos por ahí la regla de las diagonales para entender cómo se elabora la confección, cómo se confecciona la configuración electrónica usando la regla de las diagonales o alguna otra ayuda que por ahí ustedes tienen para resolverlo. No sé cómo se sienten cómodos, si ya lo saben hacer o quieren que bajemos un paso y lo hacemos juntos. Podríamos hacer la regla de las diagonales. Bien. ¿Prefieren entonces que la escriba acá para que nos sirva de ayuda? Sí, profe. Bueno, voy a intentar hacerlo acá. Entonces, la regla de las diagonales nos dice que tenemos que describir todos los niveles energéticos principales, 1, 2, 3, 4, vamos a dejar el lugar, así que 4, 5, 4, 5, 6, y bueno, vamos a hacer hasta 7 porque es muy poco probable que en este caso no vamos a usar tantos niveles porque tenemos poquito de electrón. Luego escribimos, esperen, voy a borrar acá este puntito. En el caso de todos los niveles, todos van a tener el número cuántico secundario S, va a estar en todos los niveles energéticos, ese va a estar en todos, pero lo que hacemos es escribirlo, y esto tiene razón de ser con lo que vimos recién. ¿Por qué va a estar en todos? Porque en todos los niveles energéticos siempre se va a cumplir que el 0 es menor que el 1, el 2, el 3, en todos los casos. Por eso todos van a tener S. ¿Bien? P parte del nivel 2, porque P recuerdan que era 1. Entonces P va a estar acá en el nivel 2, va a estar en 3 también, en 4, en 5, en 6 y en 7. Pero D no va a estar en 2, ¿no? D no va a estar en 2 porque D equivale al número azimutal 2 o número cuántico secundario 2 y no se cumple que sea menor que n. Entonces para 2 no va a estar D, pero sí va a estar para 3. Voy a poner un poquito más acá a ver si me hago bolilla, porque si no después no van a coincidir las diagonales. Ahí. Vamos a poner entonces el D ahí.
el 4 también va a estar D, en el 5, 6, en el 7, y así siguiendo. Bueno, y F, que es número cuántico secundario 3, va a estar a partir del nivel principal 4. Entonces ponemos F acá, acá, acá. Bueno, y ahora confeccionamos la regla de las diagonales. A ver si tengo alguna línea. Esta. A ver si me hago bolilla en la línea. Entonces acá trazamos diagonales. Esta diagonal, esta diagonal. Esta diagonal pasa por este P y por este S. Esta diagonal pasa por este P y este S. Y esta diagonal. Hasta acá me animo porque no me quedó muy bonito, pero me va a servir. Esto si ustedes lo hacen en una hoja, quizás tengan mejores resultados que los que tuve yo. Voy a volver a escribir. Entonces, esta regla de las diagonales nos va a ayudar a describir la configuración electrónica del flúor. Flúor se va a hacer igual. Nos dice que primero se llenan el orbital 1s. 1s. ¿Y cuántos electrones podríamos nosotros colocar en ese orbital? A ver acá, tratemos ahí está. Y es un orbital que, fíjense, un orbital esférico, S, ¿no? 2 creo que. 2 electrones, exactamente. Muy bien. Entonces, digamos, de los 9 electrones ya tenemos 2 ubicados. En un orbital que tiene forma S y está en el nivel energético 1. Bien, y acá se termina. Ya tenemos que pasar a 2 ahora. 2, bien. 2S, fíjense que lo que me dice que pase a 2S. S, y nuevamente es un orbital S, la posibilidad, digamos, la orientación que tiene es única, y también podemos ubicar 2 electrones, nada más. Entonces ya tenemos 4 electrones. Bien, terminamos esta, volvemos, o sea, acá ya nos encontramos que no hay más tipos de orbitales, tenemos que volver a empezar por acá. Venimos por acá y estamos en 2P. Bien. Bien, ¿cuántos electrones podríamos colocar en un orbital P? Fíjense en los orbitales P. Fíjense que los orbitales P, como vimos recién en el dibujo que hice un poco chueco, en ese tipo, digamos, de orbitales, vimos que la orientación posible eran 3, era -1, 0 y +1, ¿no? Entonces, en cada uno de esos orbitales podríamos ubicar 2 electrones. Y como son 3 tipos de orbitales, podemos ubicar hasta 6 electrones. Ahora lo vamos a hacer con las cajitas para que quede más claro. Entonces, Ya, 5. 5, o sea que con 5 ya estaríamos resolviendo el flúor. Con 5 electrones, porque tenemos 4 y 5, 9. Una forma de representar esto es haciéndolo con cajitas. Cada cajita puede alojar 2 electrones. Entonces, voy a ver si puedo dibujar cajitas con esto. Parece que sí. Entonces, tengo que dibujar una cajita para el 1S. Voy a dibujar otra cajita para el 2S. Ya lo pongo en otro nivel de energía, porque tiene un nivel de energía mayor, 2S. Y voy a dibujar para el P. ¿Se acuerdan que podíamos tener 3 orientaciones? Entonces voy a dibujar 3 cajitas. Una.
2, 3. Discúlpenme que me salieron despegadas, pero estarían pegaditas, pero bueno. Esa sería la representación de alguna forma esquemática de estos orbitales que acabamos de describir. Ahora, cuando nosotros vamos a ubicar los electrones, estos dos electrones, uno lo vamos a ubicar con el spin orientado hacia el sentido horario. Ay, acá no sé si puedo dibujar. Tengo que cambiar a línea quizás. A ver ahí. No. Voy a hacer un zoom para entrar adentro de las cajitas porque va a ser muy, muy difícil con el pulso. Entonces vamos a dibujar un electrón con un spin orientado hacia un lugar y el otro electrón hacia el otro lugar, hacia el otro sentido, digamos. Uno horario y antihorario. Lo mismo esto sería en el 1s, y acá como tenemos dos electrones es 1s2. Y acá tenemos el 2s2. Y ahora vamos a los orbitales p. Tenemos 5 electrones. ¿Cómo sería, digamos, qué regla tenemos que aplicar para empezar a llenar estos orbitales? ¿Se acuerdan cuál era la regla que teníamos que seguir? ¿O el principio? ¿Cómo teníamos que llenarlo? Hay que poner uno en cada cuadrito y para los que siguen sigo completando con el segundo spin. No sé cómo explicarlo. Exacto. ¿Y se acuerdan? Hasta la mitad y después completos. Bien, eso tiene una explicación teórica, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa forma? ¿Por qué tenemos que completar primero con el spin orientado hacia un sentido, los 3 orbitales, y luego empezar a completar en el otro sentido? Y ahí quedarían los 5 electrones. Y este nos quedaría desapareado. No me acuerdo, profe. Para que tengan la menor energía posible. No sé si es la menor energía. No sé, Daniel, acá si vos querés poner algún bocado teórico, pero lo que se está haciendo, lo hemos perdido, Daniel. Sí, puede ser la menor energía. Es el principio de exclusión de Pauli, digamos. Nosotros tenemos que maximizar la ocupación de los orbitales. O sea, no podríamos, o sea, se va a una mínima energía, me parece. Lo podemos consultar con Daniel, pero lo que tenemos que hacer es maximizar la ocupación de los orbitales. No podríamos ir, digamos, completando orbitales con electrones sin haber ocupado el otro orbital. Lo que nos está diciendo es que la probabilidad es que los electrones se ubiquen en los orbitales diferentes. Primero tratan los electrones o sea, no es que los electrones tratan, la descripción recuerden que esto es una ecuación de Rödinger que nos dice la probabilidad de encontrar los electrones. Entonces es más probable que los electrones se ubiquen primero en 3 orbitales y después se empiecen a parear. Eso es lo que nos dice esto. O sea, la solución a la ecuación de onda de Rödinger nos dice eso. O sea, es más probable que los electrones, digamos, ocupen cada uno de los orbitales y después se empiecen a parear. Y eso... Son reglas de configuración, ¿no? Ahí está la regla de Hahn, el principio de exclusión de Pauli, digamos, todas esas reglas hay que respetarlas, porque es como dice Carlos, esto es consecuencia de la matemática. Entonces, cuando estos modelos se van desarrollando, aparecen condiciones de contorno, restricciones matemáticas, que es parte, digamos, de cómo se desarrollan estos modelos. A lo mejor en la realidad física, las cosas no son así, pero la representación matemática nos exige, digamos, como cualquier modelo matemático, cumplir algunas reglas, ¿sí?
de tal manera de que esto sea coherente, sea consistente y podamos predecir. Porque acá lo importante, lo que se busca siempre con estos modelos en ciencia, es poder predecir, ¿sí? Poder imaginar otras situaciones, anticipar, modelar, ¿sí? No solamente describir la realidad de un caso aislado, sino generalizar y, como digo, poder predecir, ¿no? Para eso es un modelo matemático. ¿Puede ser que tenga errores? Sí, el tiempo lo dirá. ¿Puede ser que no represente exactamente la realidad física? Sí, sin duda, que seguramente es así. Pero bueno, de todo lo que hay al día de hoy es lo mejorcito, es lo que nos permite ir avanzando, desarrollando teorías más sofisticadas, desarrollando, digamos, tecnologías. Bien, hasta que un día va a pasar, digamos, la teoría es inconsistente con los resultados experimentales. Cuando aparece esa contradicción, o por lo menos esa inconsistencia, puede llevar décadas eso, ¿no? Bueno, surgen nuevas teorías que tienen que explicar los nuevos hallazgos, los nuevos fenómenos, los nuevos descubrimientos, los nuevos conceptos. Y así va progresando. Entonces hoy aceptamos esto como válido porque la mayoría de las veces esto, digamos, representa o se ajusta a los resultados experimentales, ¿sí? Eso tienen que verlo también. Entonces a veces uno acepta cosas, por ahí no, los ve, no la ve con total claridad, no termina de entender qué significa, pero sí sabe que se llega a eso por una cantidad enorme de resultados, ¿sí? Y pruebas y experiencias que lo van sosteniendo. Digo como general, aprovechamos esto para hablar en general de cómo funcionan las teorías y los modelos, sobre todo en las ciencias básicas, química, física, ¿sí? La misma matemática, ¿por qué no? ¿Sí? A veces biología en muchos casos. Así es como esto ha ido evolucionando siglo tras siglo, digamos, ¿no? Sobre todo los últimos 200, 250 años, tampoco es que hace tanto. El método científico es relativamente nuevo todavía. Pero eso es el método, como digo, el método científico. Por lejos, el más exitoso de todos los métodos de investigación y obtención de creación de conocimiento. Mientras exista, digamos, un poco estas son las reglas del juego, ¿no? Y bueno, por ahora no se visualiza otra manera más lógica y sensata de descubrir, de investigar y de modelar la naturaleza, sobre todo, ¿no? Así que bueno, es eso nada más. Digo, para bajarles un poquito por ahí la frustración de que a veces uno tiene que aceptar cosas sin entender exactamente de dónde vienen o por qué, porque son de una manera y no de otra. Muy bien. Bueno, Daniel, hasta acá entonces, chicos, tenemos la configuración electrónica del flúor. ¿Qué hicimos? Fuimos a la tabla periódica, buscamos el número atómico, eso nos dijo cuántos protones tenía flúor. Con eso pudimos saber cuántos electrones son los que neutralizan esos protones. Estamos hablando de 9 electrones. Nos ayudamos con esta regla de las diagonales para no equivocarnos y ir completando los electrones de acuerdo al nivel de energía de cada uno de los orbitales. Partimos de 1s, completamos los 2 electrones posibles que están en S, pasamos por 2s, completamos los 2 electrones, y cuando llegamos a P, como vimos que P puede ser PX, PY, PZ, con solo 5 electrones, que acá lo vemos representado, ya tenemos la configuración completa del flúor. Bien, ahora el desafío está en darle a cada uno de estos electrones, identificarlo con los 4 números cuánticos, que era el objetivo de este ejercicio. Entonces, si les parece, vamos empezando con el primer electrón que está acá, que dibujé acá, que está en el orbital 1s. Vamos a describir los 4 números cuánticos para ese electrón. Y después así vamos a ir con cada uno. Entonces, este electrón, ¿qué número cuántico principal tiene? Y lo voy a poner acá.
Fíjense, 1. 1, porque está en el nivel 1. Entonces, vamos acá. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Número cuántico azimutal o secundario. Nos dice que tiene que ser menor que 1. Entonces, la única posibilidad para este electrón es que su número cuántico secundario sea 0. Que recuerden que 0 era justamente, se representaba con la letra S. Entonces, si acá nos está diciendo que el número cuántico, digamos, secundario, ya nos dice S que es 0, el número cuántico secundario. Entonces venimos acá, ese electrón va a tener un número cuántico secundario 0. Y número cuántico magnético, nos hablaba de la orientación. Como recuerdan, también nos ayuda saber que S, que tiene una forma esférica, va a tener una única orientación. Pero si no nos acordamos, venimos acá a la regla de el número cuántico, digamos, magnético, que nos decía que las posibilidades eran de menos L, pasando por 0 hasta más L. Pero en este caso, como L es 0, la única posibilidad es 0. Entonces, este electrón va a tener número cuántico magnético 0, de menos L hasta más L pasando por 0. En este caso va a ser 0. Bien, y número cuántico spin, dijimos que por convención podía ser más un medio o menos un medio. Vamos a poner que tenemos más un medio acá. Bien, el segundo electrón, que está en el mismo casillerito 1s, sería este que está aquí. Fíjense que va a tener, los primeros 3 números van a ser iguales, porque va a estar en el nivel cuántico principal 1, la forma del orbital es un orbital S, va a ser 0, está en el mismo orbital. El número cuántico magnético va a ser 0 también, porque no tiene otra posibilidad de orientación, va a ser 0, pero lo que va a cambiar es el spin, va a ser un electrón que, como lo dibujamos aquí, tiene el spin opuesto. O sea, va a ser, en este caso, menos un medio. Entonces, voy a escribir 1, 0, 0, pero el spin opuesto, menos un medio. Bien. Ya le dimos identidad y pudimos ubicar estos dos electrones. Ahora vamos al siguiente nivel. Vamos al nivel, ya estamos pasando un nivel energético, ya completamos el nivel 1, como nos decía acá, nos ayudaba la regla de las diagonales. Ahora vamos al nivel 2. ¿Qué número cuántico principal va a tener este electrón? De estos dos, este que está acá. 2. 2. Muy bien. Entonces, el tercer electrón del átomo de flúor va a tener 2. Ahora, vamos acá. Vamos a interrogar. Fíjense que acá el número L, o el número cuántico secundario azimutal, podía tener, ¿qué posibilidades podemos tener acá? ¿Cuántos números podemos tener? En el 1 sabíamos que solamente era 0, porque era la única posibilidad. Pero acá vemos que pueden aparecer más posibilidades. Puede aparecer 0 y 1. Vamos acá. Fíjense que puede aparecer 0 y 1. Justamente porque vamos a tener orbitales que son los S, que son correspondientes al número 0, número 0 del número cuántico magnético, pero número cuántico azimutal. Vamos a tener orbitales S, que es número cuántico 0, y orbitales P, que es el número cuántico secundario 1. Entonces acá, cuando nosotros describamos los próximos electrones, que son estos 7 electrones que están acá,
2 de estos 7 electrones van a estar en orbitales S, pero los otros 5 van a estar en orbitales P. ¿Mm? Entonces, vamos a describir ahora de estos. Saqué de la pava que estaban tomando mi viejo y no sé qué tan caliente lo estaban tomando. Bueno. Creo que está abierto el micrófono de la cebadora de mate. Perdón. No, está bien. Entonces vamos a describir estos 7 electrones que están todos en el nivel, digamos, principal 2. Esto ya podríamos completar acá, por ejemplo. Todos estos electrones, estos 7 que quedan acá, todos están en el nivel, digamos, principal 2. Digamos, el número cuántico principal de todos estos electrones va a ser 2. O sea, ya eso lo podríamos completar para todos. ¿Están de acuerdo? ¿Podríamos ponerle a todos que están en el nivel 2? Dígame sí o no. Si es no, lo revisamos. Va a ser 2. Todos van a estar en el nivel cuántico principal 2. En eso no va a haber diferencia. Están todos ubicados en el nivel 2. Ahora, estos 2 electrones, estos que están acá, que están en el nivel 2, pero en el subnivel S, o sea, en el orbital que tiene forma esférica, esos 2, ¿qué número cuántico secundario van a tener? Escucho, ¿eh? Fíjense que están en orbitales que son tipo S, y el número cuántico azimutal o secundario para los que son de forma S, ¿qué número es? 0, 1, 2, 3 o 4. 0. 0, entonces, perfecto. Esos 2 electrones, el electrón 3 y 4, van a estar, fíjense que hasta acá tienen mismo número, hasta acá los números cuánticos coinciden, tanto el principal como el azimutal coinciden para estos 2 electrones. Número magnético, el que nos habla de la orientación. Dijimos que podía tener valores de menos L, pasando por 0 hasta más L, pero como L es 0, la única posibilidad es que sea valor 0. Y está correcto, porque es una orbital que tiene forma esférica y no puede tener otra orientación en la esfera, digamos. Es una única orientación. Y lo mismo que nos pasó en el nivel 1, como estamos hablando de que tenemos 2 spin, o sea, 2 electrones con los spins opuestos, la única posibilidad que tenemos es que uno tenga más un medio y el otro sea menos un medio. Entonces, acá, menos un medio. Fíjense que hasta acá ninguno de los electrones que vimos hasta ahora, el 1, el 2, el 3, el 4, tiene los mismos números cuánticos. Se diferencian, hay diferencias mínimas, pero existen. Fíjense que ninguno tiene los mismos números cuánticos. ¿Hasta ahí vamos bien? Y esa es una regla también, como decía Daniel, en la construcción de la configuración electrónica y en la representación física o matemática de lo que está pasando en la realidad física, ¿no? Tenemos una solución que nos identifica unívocamente a cada uno de los electrones. Vamos al electrón número 5. Vamos al electrón número 5, bajamos acá el cuadrito, ya tenemos los 4 electrones estos descritos, vamos a este electrón que está aquí. Este electrón, dijimos, sigue en el nivel 2, pero ahora pasó a un orbital tipo P. Fíjense que P corresponde al número cuántico secundario 1. Número cuántico secundario 1. Entonces vamos acá. Todos van a tener número cuántico, entonces secundario 1. ¿Estamos de acuerdo? Los 5 electrones que siguen, digamos, van a tener, o sea, estos que están aquí, estos 5 electrones corresponden a orbitales tipo P.
Fíjense que el P tiene número cuántico secundario 1. Entonces están todos con la misma, digamos, identificación de número cuántico, porque están en ese tipo de orbital. Entonces va a ser 1 para el electrón número 5, 1 para el 6, 1 para el 7, 1 para el 8 y 1 para el 9. Disculpen que se me fue la línea acá, pero bueno, pueden irlo siguiendo. Bueno, pero ahora el número, digamos, magnético que nos indica la orientación del orbital, fíjense que puede tomar valores menos L, pasando por 0 a más L. En este caso L vale 1, entonces puede tomar valor de menos 1, 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me siguen hasta acá. Bien. Entonces vamos con el electrón 5, como les decía, que está dibujado acá. Vamos a describir, va a ser menos 1, ese electrón, y vamos a decir que tiene el spin más un medio. Que tiene el mismo renglón más un medio. Vamos al siguiente electrón. Vamos a ir a este electrón, o sea, voy a ir completando como si lo hubiésemos hecho en la realidad. Primero completamos un electrón en el 2px, después voy a completar este electrón en el 2pi. En el 2pi, vamos con ese electrón. ¿Qué número cuántico magnético tendría ahí? Pasé a otro orbital. ¿Es menos 1, 0 o 1? ¿Mm? 0, profe. 0, exactamente. Ya estamos en el PI. El menos 1 era PX, ahora estamos en el PI, que es 0. ¿Y cuál sería el signo del spin? ¿Sería más un medio o menos un medio? Más un medio. Más un medio porque primero completamos con el spin orientado en la misma dirección en los tres orbitales. ¿Estamos bien? Bueno, ahora vamos al PX, PI, y ahora vamos a PZ. ¿Cuál sería el número cuántico, digamos, magnético para PZ, en este caso? 1. 1, perfecto. Y el spin está en la misma orientación que los dos anteriores, porque estamos completándolo primero en una orientación, para después volver a... O sea, lo que hicimos hasta ahora es este que tiene la flechita para arriba, este que tiene la flechita para arriba, y este que tiene la flechita para arriba. Hasta ahí completamos estos tres electrones. Fíjense que todos tienen el mismo spin. Más un medio, más un medio, más un medio. Ahora vamos a empezar a completar los que tienen el spin con el otro sentido de giro, que está, en este caso, representado con una flechita para abajo. Entonces vamos a ir a ese caso, vamos a describir, ya hicimos el menos 1, el 0, el 1, ahora volvemos al menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos otra vez al px, menos 1. Y ahora px, ¿cuál va a ser el spin? Para que haga sentido lo que estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Va a ser más un medio o menos un medio? Menos un medio. Menos un medio, exactamente. Porque ya estamos apareando, digamos, este electrón. El electrón que estaba en el px con más un medio, ahora estamos de vuelta en el px, apareándolo con un electrón con el sentido de giro inverso. Bien.
hicimos PX, vamos a hacer PI, o sea que vamos al número cuántico magnético 0, y lo vamos a parear con otro electrón en ese casillero con el spin también opuesto al que teníamos. Apretamos S, vamos a PZ, que sería el número cuántico magnético 1, y completamos con el spin opuesto. Ustedes revisan, lo hacen prolijito, con los renglones como corresponde y demás, van a ver que ninguno de estos electrones tiene los 4 números cuánticos iguales. Cada uno tiene una identidad. Puede ser que la identidad esté en el spin, o puede ser que la identidad esté en el número cuántico magnético, que habla de la orientación del orbital, o que esté en la forma del orbital, o en el nivel energético de ese electrón. Así que bueno, este sería... Profe, disculpe, ¿no hay uno de más en lo último? Porque eran 9 electrones y no me dan como los cálculos para las dos últimas columnas, digamos. A ver, capaz que me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, acá algo cometí un error en alguno. Voy a borrar este y vamos a repasar. Capaz que se me... Este corresponde a un medio. Este corresponde a menos un medio. Este corresponde a un medio. Este corresponde a menos un medio. Acá hay... Este corresponde a un medio positivo, medio positivo, medio positivo. Y este corresponde a menos un medio y menos un medio. Ahí debería estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Tenía uno de más al final. Disculpen. Me había... Esto es por no tener renglones y hacerlo medio... A ver si podemos escribir unos renglones con líneas, aunque sea el electrón 1, el electrón 2, el electrón... Ah, acá está medio... Acá es donde se nos puede haber confundido. Vamos a hacerlo más así. El electrón 3, el electrón 4, el electrón 5, un poquito más arriba, el electrón 6, el electrón 7, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá falta el 9. Nos falta menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? No me acuerdo quién había... Fíjense que acá estamos... Vamos a poner el lapicito para escribirlo de vuelta. Fíjense que en el nivel, en el PX, que sería menos 1, PI, PZ, ¿sí? PX, PI, PZ, acá o borré algo o le di para atrás algo, hicimos menos 1, 0, menos 1 y acá tenemos donde apareció. Acá tenemos que, a ver si me deja escribir, volver a menos 1, y acá a 0,
Ahora, a ver, tenemos acá menos 1, 0, 1, menos 1, 0. Y acá tenemos menos 1 con un medio, 0 con un medio, 1 con un medio, menos 1 con menos un medio, y 0, que sería PI con menos un medio. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí creo que queda un poco más, con la ayuda de los renglones, un poco más claro, digamos. Vamos a repasarlo vamos a ver con otro color. Si me bolilla. Sí. Electrón 1. Vamos a este electrón. Fíjense que número cuántico principal, 1. Número cuántico secundario, S. Recuerdan que S era 0. Entonces, 1, 0. La orientación, que sería el número cuántico magnético, va a ser 0. Entonces ya tenemos 1, 0, 0 y el spin más un medio. Y el otro electrón es número cuántico principal 1, número cuántico secundario 0, número cuántico magnético 0, porque tiene una sola orientación. Lo único que lo difiere del anterior es el spin, menos un medio. Vamos a este electrón, número cuántico principal 2. Número cuántico secundario 0, estamos en la orbital S, y orientación, número cuántico magnético que nos habla de la orientación va a ser 0 también, y más un medio el spin. Y este otro electrón va a ser también número cuántico principal 2, número cuántico secundario 0, número cuántico magnético 0, y la orientación menos un medio. Vamos a este electrón que está aquí, con el spin orientado para arriba, número cuántico principal 2. Número cuántico secundario, en este caso, va a ser P, que P tiene, digamos, el número 1, entonces, número cuántico secundario 1. Y la orientación, dijimos que podía tomar valores de menos 1, 0 y 1. Para los PX es menos 1, para los PI es 0, y para los PZ es más 1. Entonces, este electrón tiene número cuántico magnético menos 1. Entonces, los tres primeros números cuánticos van a ser 2, 1 y menos 1. Y el spin, un medio positivo. Este va a ser 2, 1, 0, porque estamos en el PI, y el número cuántico spin más un medio. Este va a ser 2, 1, más 1 y un medio. Se me fue el electrón afuera del casillero. A ver si lo puedo volver a poner. Es muy difícil sacarle un electrón al flúor. Esto es prácticamente imposible hacerlo en la práctica. Lo que acabo de hacer no pasa en la realidad. Eso ya lo vamos a ver cuando Daniel nos dé la parte de electronegatividad. Lo que acabo de hacer es imposible sacar un electrón al flúor. El imposible mismo. Pero bueno, lo logré hacer en la hoja. Se me desaparecieron acá. Algo pasa cuando le doy para atrás, ¿ves? Se me desaparecieron acá los un medio. ¿Cómo me hace renegar este pizarrón? ¿Se dan cuenta? Acá se me desaparecieron. Vamos a repasar. Completé los tres primeros con el spin orientado hacia un lugar. Un medio, un medio, un medio. Y ahora tengo que completar estos dos que tienen el spin opuesto. O sea que es fácil. Se me borraron los menos un medio. Menos un medio. Menos un. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se animan a hacer solos el del cloro? Chan.
Muy bien, Mayra. Por ahí, Carlos, consultar si hay alguna duda, ¿no? Si alguien en particular, no importa cuál sea la duda, es el momento de preguntar. No, honestamente les digo, no se hagan problema. Pensando si es pertinente o no preguntar, simplemente hagan la consulta. Profe, tengo una duda. Bien, ¿sí? Es más bien teórica, pero está relacionado con lo que vimos recién. La regla que dice que tenemos que ir completando los orbitales primero con un electrón y después que están todos llenos, volver a completar con el par de ese. ¿Es la Sí. regla de Hahn o es el principio de Pauli? ¿O ambos hacen referencia a lo mismo? Se van combinando. Me parece que esa es la regla de Hunt. Yo tendría que leerlo porque parece más el lío, pero me parece que esa es la regla de Hunt, que es 1, 1, la que vas 1, 1 y 1 y después volvés a completar. Sí, sí, esa es la regla de Hunt. Sí. El principio de exclusión de Pauli es que no, claro, no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos, sobre todo haciendo referencia al de spin. Sí, sí. Ah, bien, gracias. Perfecto, perfecto. Pero es importante esa regla, digo, para cerrar la respuesta. Es importante. Sí, es como que Pauli lo que dice es que no podés tener dos electrones con los mismos 4 números cuánticos. Exacto. Si acá, cuando estuviste construyendo esta tabla, te quedó algún electrón con los 4 números iguales, algún error tuvimos en la construcción. Tienen que ser todos distintos, digamos. Así tengan 35 electrones, 150, que los electrones que tengan, tienen que ser todos distintos. Y claro, por ahí la regla de Hahn se complementa, como dice Daniel, porque ahí habla del tema de que estén los espines opuestos, no podés tener en un mismo orbital electrones con el mismo spin. ¿Mm? ¿Alguna otra No, pregunta? Y otra vez, no se hagan problemas, no piensen si es una pregunta, digamos, que tenga sentido o no a esta altura del partido, no, simplemente es una pregunta. Alguien puede estar preguntando para reafirmar algo que más o menos entiende y simplemente necesita esa respuesta, digamos, ¿no? Por eso digo, no dejen de preguntar nada, nunca hagan eso. No se queden nunca con cosas sin entender, digamos, ¿no? Dentro de las posibilidades. Yo lo que creo, mientras tanto, no nos queda mucho, nos quedan 15, 20 minutos. Me parece que entonces el lunes no llegamos al parcial, ¿no? Yo no forzaría las cosas. Vamos. Yo diría el lunes hacer una consulta más por las dudas que los chicos tengan. Sí. Pero aprovechen el fin de semana, bueno, el fin de semana, lo que queda de la semana, a estudiar, cuestión de que, y hacer muchos ejercicios. Aparte son ejercicios que ustedes mismos pueden proponerse, digamos. Imagínense, tienen 100 elementos mínimos la tabla periódica, los más comunes, digamos, que pueden generar las configuraciones de todos. Hay tablas periódicas más o menos completas que tienen la configuración desarrollada chiquita, digamos, así unos numeritos chiquitos, en el mismo casillero, digamos, ¿no? En el mismo, donde está el elemento, digamos, en el mismo espacio, van a encontrar ahí los numeritos. Entonces pueden practicar y después corrijan. Y si no, entran a internet y están todas las configuraciones. Acuérdense de excepciones, hay excepciones. El cromo por ahí puede ser una excepción. Hay casos especiales.
pero son los mínimos y no son los que vamos a preguntar nosotros, obviamente, en el parcial. Vamos por la generalidad. Pero yo creo que es un momento de la materia donde ustedes mismos pueden ir desafiándose con ejercicios que ustedes mismos propongan. Daniel, lo que por ahí está bueno que practiquen mucho y no se pierdan la teoría, digamos, porque esto que vimos Sí. acá, esta configuración del flúor va a explicar todas las reacciones en las que participa, por ejemplo, el flúor, digamos. O sea, visualizar esto no es cosa menor, digamos, entender dónde están los electrones. Así Bueno, que, es como dice Carlos, es la base de lo que sigue, ¿eh? No es que el tema este lo cerramos y nunca más volvemos a hablar de esto. No, no. Ahora vienen un par de unidades que básicamente todo refiere a estas configuraciones y a esta periodicidad, digamos, de los elementos dentro de la tabla periódica como consecuencia de la configuración electrónica. O sea, fíjense que el fundamento de todo, ¿sí? La base, el primer principio, llamémosle así, para todo esto que estamos viendo, es la configuración electrónica. Lo que por otro lado es bastante lógico, ¿no? Porque si la materia está definida por esta relación de átomos entre sí, los átomos por sus componentes, que son los electrones y los protones, ¿no? Y eventualmente los neutrones, y entonces, obviamente, la configuración electrónica es lo que define a cada elemento, a cada átomo, y a las propiedades de cada elemento, ¿sí? Por eso digo, no es que tienen que ser expertos y saberse las configuraciones así, sin ningún dudar y tenerlas, digamos, top of the mind, ¿no? O sea, súper, súper claras, no, no. Pero sí poder sentarse y con cuidado, paciencia, siguiendo las reglas, generar una configuración. Es así, ¿no? No es espontáneo, uno tiene que sentarse, tiene que hacer las escalitas de energía, acordarse que el S, que el P, que el D, ¿sí? Lleva un esfuerzo, pero digo, ese entendimiento es el que después ayuda a comprender lo que sigue para adelante. sí, como dice Daniel, esto se va a usar a posteriori y es importante. eh, ¿Qué sería lo importante para lo que viene? O sea, van a ser enlaces entre elementos y en esos enlaces participan estos orbitales. Conocer la forma del orbital, 1s que es esférica o la del 2p que son lóbulos, los va a ayudar a ustedes, teniendo eso claro, cómo es la forma del orbital de ese átomo o de esos electrones ubicados en esos orbitales en ese átomo, entender esa forma y cómo están dispuestos en el espacio tridimensional, los va a ayudar a ustedes a entender lo que sí que son enlaces, digamos. Por lo tanto, está bien, no vamos a pretender que se dibujen el orbital D o el F, pero el S, el P, tiene que estar bien afianzado, saber cómo se dibujan, cómo están en el espacio, por qué los electrones están en esa disposición tridimensional, en el PX, PY, PZ, porque eso va a ayudarlos a entender lo que sigue, digamos. O sea, no es tanto para probar el parcial esto, sino para que ustedes tengan la herramienta para que puedan entender los temas que siguen, digamos. Está bien, a lo mejor no sé si en el tema que siguen le vamos a tomar la identidad de cada electrón, que la sepan con los 4 números cuánticos. No va a ser tan importante eso, pero sí tener claro cómo están ubicados esos electrones en el espacio, qué probabilidad hay de encontrarlo, por qué es lobular, por qué se orientan en el eje de las X, Y, Z, después eso les va a servir para entender cómo se solapan esos orbitales o cómo se van a un nivel, cómo se arreglan eso, se rearreglan esos orbitales para participar en los enlaces. Eh, por eso, S y P, los dibujos tienen que estar muy claros y entenderlos muy bien para lo que viene, digamos. Hola Daniel, no sé si...
¿Me escuchan? Sí, te escuchaba, ¿no? Ah, Te escuchaba, perfecto. Carlos, te escuchaba. Sí, no quise agregar nada porque me parece, No. está súper claro, pero es eso. Un poco, Daniel, para ver qué ejercicios van a ver en el parcial. Se van a hacer ejercicios que los van a ayudar a ustedes, teniendo claro esos ejercicios, es lo que viene, digamos. Entonces, no vamos a tomar una configuración hasta orbital tipo F, digamos, a lo mejor, o representarlo y demás, porque no es un material que vayan a necesitar para adelante. Vamos a ir sobre lo que ustedes sí necesitan para las próximas unidades, digamos, que están más hasta nivel 3 4 de energía, digamos, no vamos a pretender. Ustedes tienen que saber que existen, saber las formas que tienen, sí, es vital saberlo porque es parte de la teoría, pero lo que tienen que tener muy claro es hasta nivel 3 seguro de cajón para poder entender lo que viene, digamos. Poder dibujarlos así con el diagrama de cajitas como hicimos acá, esto es clave, dibujarlo con el diagrama lobular como yo intenté hacer en la hoja, entender cómo se dibujan, mirarlo bien en el libro, entenderlo. Esto que está acá es, como dijimos, el sumo, digamos. Si ustedes pueden describir a cada electrón de un átomo de esta forma, previo tienen que entender este diagrama de cajita, previo tienen que entender cómo se arreglan los electrones en esta configuración electrónica para llegar a esto. O sea, esto es el resultado de haber entendido muchos temas previos, digamos, para llegar a esto. O sea, no es de memoria esto que se aprende, sino que es desde la interpretación, digamos, que se aprende. Exacto. Y sepan eso, que, que así como está esta teoría, obviamente nosotros lo vemos superficialmente, esto es mucho más profundo y mucho más complejo y da para, obviamente, especializarse nada más que en esto, pero así todo, así como se ve, ya explica y predice un montón de comportamientos, de fenómenos, ¿sí? de, de procesos físico-químicos, digamos, eh, que nos rodean y que convivimos con ellos, están explicados por estos modelos de configuración. ¿Sí? Otra vez, capaz que de acá a 100 años estemos hablando de otra cosa parecida o asociada, pero no exactamente de esto, porque habrá habido descubrimientos en el medio, en el camino, que nos habrán puesto, nos habrán cuestionado, nos habrán puesto en jaque un poco todas estas creencias y se modificará la teoría, se adaptará a los nuevos descubrimientos. Como digo, así funcionó y así funciona la ciencia. Pero hoy en día, por ejemplo, ustedes como bioingenieros, ¿no? Los que están estudiando bioingeniería, que son creo la mayoría, ¿no? Eh, si van a hablar de resonancia magnética nuclear, en algún momento seguro que lo van a ver, van a tener que recurrir a estos conceptos. Si no, van a quedar entendiendo las cosas por ahí, no con la profundidad suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Si van a hablar de rayos X, si van a hablar de radiaciones, digamos, para otras cosas, van a tener que pensar en esto y entenderlo por lo menos, mínimamente. ¿Sí? Entonces es como una base interesante e importante, digamos. Mayra, respecto al ejercicio 12, que hay preguntas en el chat, es un ejercicio de distribución isotópica de los elementos en la naturaleza, digamos, con qué porcentaje están distribuidos en la naturaleza. Es importante desde la teoría entender que los elementos están en la naturaleza como digamos, una mezcla de isótopos, y en ese caso el peso promedio atómico es un peso ponderado de cada participación de la abundancia de cada uno de estos isótopos en la naturaleza. Son ejercicios más orientados a la teoría en ese caso, cómo calcular el peso atómico promedio de un elemento conociendo los pesos de cada uno de sus isótopos.
que obviamente varía por la cantidad de neutrones en el núcleo de cada isótopo. Pero es como decíamos en el anterior, cuando hablamos de radiación electromagnética, no es tanto que ustedes sepan hacer el cálculo matemático, que es importante porque es una herramienta de la matemática, sino que tengan en claro el concepto teórico, digamos, de la distribución isotópica de los elementos en la naturaleza, digamos. Tener claro eso es importante. Y verlo también con esta perspectiva, ¿no?, que siempre hablamos. O sea, la naturaleza tiene sus particularidades, porque uno podría decir, entonces los isótopos son como fallas, como errores de la naturaleza. Y probablemente, capaz que sí. Son como las variantes de los virus, digamos, o sea, de cosas parecidas pero no son idénticas, ¿sí? ¿Por qué no son todos los hidrógenos iguales? Porque hay 3 tipos de hidrógeno, ¿no? El protón, el deuterio y el tritio. ¿Por qué? ¿Qué capricho? Bueno, alguna explicación un poco más profunda tendrá, pero la realidad es que es así. La mayoría son hidrógeno 1 y una pequeñísima cantidad de deuterio y una menos que pequeña, digamos, cantidad de tritio, ¿sí? De un hidrógeno con un protón y 2 neutrones. Pero lo importante es saber que existe y que, bueno, que el ser humano lo ha aprovechado, ha sacado de alguna manera provecho de esa normalidad con un montón de procesos, digamos, controlados, ¿no? La energía atómica, la radiación de los tratamientos de rayos gamma para no sé, tratamientos de alimentos, fármacos o la quimioterapia, la radioterapia. El test de carbono 14 para evaluar la antigüedad de los materiales, ¿sí? No sé, bueno, no se me ocurre ahora en este momento, niveles, ustedes van a encontrar muchas veces en la industria. No sé, Carlos, si ustedes tienen ahí en Glucovil los niveles radioactivos, digamos, donde hay sólidos. Imagínense un tanque, una cisterna, un silo de 10 metros de altura lleno de un material denso, sólido. ¿Sí? ¿Cómo hacen para medir el nivel del tanque? ¿Sí? Un tanque de acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? Nadie puede meterse dentro del tanque y mirarlo de arriba, uno no sabe exactamente qué altura está, pero tampoco hay tanques que se puedan abrir. Entonces, ¿cómo se hace para entender cuál es el nivel, cuántas toneladas hay en un tanque? De un material, otra vez, semisólido, sólido, una crema, por ejemplo, ¿no? O pellets, por ejemplo, bueno, eso se puede hacer con niveles radioactivos, ¿sí? Sensores y emisores radioactivos. Todo esto basado en ¿qué? En el concepto de los isótopos radioactivos. ¿Y en qué está basado? En la configuración electrónica y en la estabilidad energética. Entonces digo, ahí está lo interesante, entender, digamos, o entender una solución tecnológica de ingeniería, cuál es el fundamento teórico, ¿sí? Ya sea de la química, de la física, que hay detrás. Porque cuanto más entiendan ustedes, cuanto mejor sea su entendimiento, ¿no?, de eso, van a poder pensar mejoras, diseñar, rediseñar, inventar, crear cosas, porque entienden el concepto. Si no, pasan a ser reparadores, los cambiadores de cosas, ¿no? Se rompe cambio, y ¿por qué? No sé, pero yo cambié y funcionó, apreté el tornillo y funcionó, y soldé y reparé el cable que se había cortado, y nada, le pregunto al que sabe y yo no puedo aportar nada porque no entiendo por qué las cosas suceden, ¿sí? Por eso valórenlo desde ese punto de vista. No hay nada de esto que no les pueda servir como fundamento de los conocimientos de ahora en adelante, ¿no? Pensando que están en el primer año de sus primeras materias. Digo para que por ahí darle un poco más de contexto a estos temas. Bueno, Carlos, para cerrar, yo creo que entonces el lunes más o menos vamos a repetir esta
esta rutina. Correcto. O sea, teoría, práctica, práctica, teoría. Pero traigan las preguntas. Concretamente, tráiganse ustedes anotadito 1, 2, 10 preguntas, no importa. Lo que va a pasar es que muchas veces las preguntas son las mismas, todos van a surgir, digo, las mismas dudas a veces, pero tráiganlas, o sea, no pierdan la oportunidad. No sé, yo tengo mi recuerdo de mis consultas que eran difíciles porque había que ir hasta la universidad y unos horarios medio raros de noche. Íbamos con todas las consultas en una hojita, en un cuaderno y a preguntar una por una. Si no, podíamos resolverlo nosotros, obviamente, ¿no? A veces entre los mismos compañeros. Pero si no, el profesor, para eso estamos. Que estudien, cuestionen las cosas, pregúntense, si no logran entenderlo, lo anotan como una pregunta. Así es. Lo revisamos el lunes. Entonces el parcial quedaría para el miércoles 12. Sí, vamos al miércoles. No debería pasar el miércoles porque si no se nos va a complicar. Pero el miércoles vamos con el parcial. Lunes, última clase de consulta práctica y teórica. Acuérdense que está la posibilidad de promocionar. Para eso hay que responder preguntas especiales de teoría. ¿Sí? Bueno, hacemos así, nos vemos el lunes entonces. nos vemos el lunes. Muy bien, buen fin de semana. Saludos. Gracias, Daniel. Buen fin de semana para vos, para todos. Chao, gracias. Chao. Chao, profes. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.